Bien amigos, ya estamos listos para el segmento Consulta Médica con la visita del doctor Yusel García Amador, director médico y especialista en medicina interna del Hospital de la Concepción. Bienvenido nuevamente a Salud Total. Muchas gracias por la invitación y aquí bien contento de estar con ustedes de nuevo. Claro que sí, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar acerca de gastritis y de verdad unos conceptos que vamos a aprender en el día de hoy acerca de la gastritis. ¿Cuáles serían entonces esos síntomas más comunes que tenemos al parecer cuando dicen que tenemos gastritis? Pues mira, así como muy bien dice, la gastritis es un término mal utilizado muchas veces porque le decimos gastritis a cualquier dolor de barriga. Y hay que saber distinguir lo que es gastritis de lo que es gastropatía. La gastropatía es cuando tenemos cualquier dolor de barriga porque nos lastimamos la mucosa del estómago, ¿verdad? Nos lastimamos ya sea con medicamentos, con alimentos, con algún ¿verdad? Alguna líquido, alguna solución que nos tomamos, pues nos pudimos haber lastimado el estómago por dentro. Eso es gastropatía. Ya cuando tenemos gastritis, la gastritis ya determina que tienes inflamación de ese tejido que te lastimaste al principio. Esa inflamación normalmente es por dos razones principales. Una de ellas es bacteria. La bacteria principal es el H. pylori. La H. pylori es una bacteria que empieza a corroer el estómago por dentro y crea ese proceso de inflamación. Y las otras condiciones son autoinmunes. Condiciones autoinmunes es que nuestro mismo cuerpo empieza a atacar la mucosa del estómago por dentro y crea esa inflamación. Distinguir bien la gastritis de gastropatía es bien complicado porque los síntomas son casi iguales. Muchas veces para poderlo distinguir correctamente tenemos que entonces hacer estudios endoscópicos y mirar el estómago y ver para poder distinguir qué es una cosa versus la otra, muchas veces con biopsia. ¿Okay? Lo otro bien importante es distinguir lo que es gastritis aguda de gastritis crónica. La gastritis aguda es que el proceso empezó justo después que te hiciste el daño en el estómago. Ya haya sido que la bacteria empezó ahora y empezó el dolor, o que te heriste y te causaste gastropatía con algún medicamento, alguna solución o cualquier otro factor, y después de la gastropatía comenzó un proceso de inflamación, ya haya sido por bacterias o autoinmunes, y entonces se desarrolla esa gastritis. Cuando es agudo ocurre en las primeras semanas. Ya cuando ese proceso no se cura bien y dura meses, específicamente más de 6 meses, empieza a tener unos cambios diferentes en el estómago que se convierte entonces en una gastritis crónica. Quisiera, ¿verdad?, aprovechar la oportunidad y compartir una anécdota. Me tomé recientemente un antibiótico sin comer absolutamente nada, pensando que eso es mentira, de que no te va, o sea, te va a caer mal o te va a caer bien, y me cayó fatal. O sea, me dieron náuseas, dolor en el estómago, o sea, me dio gastropatía. Gastropatía. Por correcto. Haberme tomado el medicamento sin nada en el estómago. El medicamento, y hay que saber distinguir muchas veces los medicamentos. El químico del medicamento como tal no es el que causa la gastropatía. Es lo que se utiliza para hacer la pastilla o para hacer la cápsula, o lo que usan en el líquido mezclado es lo que nos causa la gastropatía. Así que quizás tomas un antibiótico de una marca y te cae bien, y tomas el mismo antibiótico de otra marca que usaron otros ingredientes para hacer la tableta y te dio gastropatía. La gastropatía también puede ocurrir por cómo tú hayas tenido el estómago. Pues en el estómago, como me dijiste muy bien, si no comes antes, tu estómago está vacío, probablemente la cantidad de ácido que está en el estómago es mayor y la mucosa de tu estómago entonces va a estar más débil, así que cualquier cosa que tires ahí puede causar entonces gastropatía y lastimar el estómago. Lo bueno de la gastropatía en ese sentido es que cuando es causado por cosas como por ejemplo los medicamentos, no hay un daño permanente, sino que te heriste el estómago, pero el estómago vuelve y regenera como estaba. No hay ese proceso inflamatorio. Es cuestión de esperar. Muchas veces tenemos que tomar algún medicamento protectivo para no seguirnos lastimando, pero con el tiempo normalmente resuelve. En cuanto a los alimentos que podemos evitar, ¿verdad?, para prevenir o aliviar la gastritis. Pues mira, en general cualquier alimento que sea cáustico, que sea fuerte para el estómago, puede causar gastropatía. Y eso varía mucho de persona a persona. Por ejemplo, tenemos personas como en otros países que pueden comer pique, y unos piques grandísimos, y no les pasa nada. A mí me echan una gota de pique y ya tengo gastropatía al otro día. Hay personas que son alérgicas a ciertos productos, como por ejemplo los que son alérgicos a los lácteos, que también le pueden causar, ¿verdad? Aunque no crean, no le van a dar necesariamente el proceso de alergia a lácteos, pero sí pueden inicialmente causar una gastropatía. Pero en general, para la población en general, deberíamos de evitar exceso de pique,
exceso de pimienta o de cosas que puedan picar, ¿verdad? Si lo sientes que pica en la lengua, probablemente va a picar en el estómago también. Alimentos que puedan aumentar el ácido excesivamente en el estómago, como por ejemplo exceso de grasa, también nos va a afectar. Y definitivamente el alcohol. El alcohol ciertamente, luego de varios tragos, va a empezar a producir gastropatía, que pues por la naturaleza del alcohol, la persona no lo va a sentir y va a seguir tomando, y como no lo siente, se va a arrepentir al otro día cuando ya entonces la gastropatía está en todo su esplendor y el efecto anestésico del alcohol no esté. No esté, porque entonces ahí sí es que lo va a sentir. Correcto, parte de la famosa resaca. En el caso del dolor que a veces sentimos en el esófago, porque no siempre el dolor es en el estómago. Yo quizás he asociado en mi caso la gastritis con dolor más en el esófago, no tanto en la barriga. Pues mira, cuando el dolor es en el esófago, no es por gastritis, es por reflujo. Y el reflujo puede ser una de lo que ocurre, una de las consecuencias de la gastritis o de la gastropatía. Cuando nosotros tenemos mucha gastropatía, nuestro estómago está irritado. Y muchas veces incluso es por reflujo de la bilis. Desde el mismo intestino hay reflujo de bilis, entonces llenamos nuestro estómago. Por diferentes factores, el estómago cambia el pH, ¿verdad? Y se vuelve más acidótico, más alcalino. Y esos cambios de pH van a abrir nuestro esfínter del esófago y va a permitir que el ácido, cuando el estómago se mueva, que el ácido suba. Puede ser cuando el estómago se mueva o si estamos acostados. Por eso me imagino que si alguno ha tenido gastropatía, su médico le dijo, no, pues duerme un poco más sentado para que el ácido no suba tanto. Por la misma gravedad, el ácido puede subir por un estómago abierto. También hay personas que pueden tener hernia hiatal, que es que en el esfínter del estómago no cierra bien porque está un poco herniado, y es bastante común esa condición, no es peligrosa. Pero si ya usted tiene una hernia que no cierra bien ese estómago y encima de eso le da gastropatía, ese exceso de ácido va para el esófago. Cuando el esófago entonces, cuando lo siente en el esófago, que es el famoso reflujo gastroesofágico, lo empieza a sentir eso, es el ácido estomacal quemando en esa área e irritando. Eso al principio pues se puede resolver simplemente bajando los niveles de ácido y no es tan peligroso, pero con el mucho tiempo de tener los síntomas y no tratarse a tiempo, eso se pudiera convertir en una situación más severa e incluso ser precursor de cáncer. A eso iba precisamente. ¿Cuándo entonces es necesario acudir al médico si se sospecha que tiene estos dolores ¿verdad? Más agudos, más severos? ¿Cuándo entonces debo ir a hacer una consulta médica? Pues mira, en general cuando los síntomas son rápidos y podemos identificar el factor específico, como por ejemplo el ejemplo que me diste del antibiótico, pues ya usted sabe, mire, no tome el antibiótico, busca otra alternativa o trate entonces de hacerlo con comida o otra técnica para evitar el daño en el estómago. Así que cuando podemos ver un factor específico, normalmente no hay que buscar ayuda médica de inmediato. Y también, perdóname que lo interrumpe, estas pastillitas, tabletitas, que también utilizan, tienen dolor de esófago, tienen dolor de barriga, tómate una pastillita over the counter y con eso se te quita, pero más allá de eso, a la hora de tú decir, no, ya yo no puedo con este dolor, tengo que ir al médico. Correcto. Y no tanto el dolor, la recurrencia, porque por ejemplo, pues las pastillas son over the counter, las puede usar 1 o 2 veces. Cuando la recurrencia es demasiada y usted se ve que está usando las pastillas casi todos los días, debe de ir a su médico. Estos medicamentos over the counter para bajar la acidez sí tienen sus beneficios de inmediato, pero con el tiempo y el mal uso de ellos puede hacer daño significativo a su estómago e incluso a su mismo esfínter y perpetuar entonces el reflujo, y no solamente el reflujo gastroesofágico, sino también el reflujo laringofaringial. Entonces está con una tosecita seca y con la carraspera todo el tiempo y con los mocos claritos y no sabemos de qué es y tiene un catarro eterno. Y lo que tiene es reflujo y sigue usando las pastillas y las pastillas le perpetúan la condición. Así que en general, cuando ya el dolor sea insoportable o cuando la recurrencia es demasiado frecuente o cuando usted no puede identificar un factor específico que le está causando estos síntomas de gastropatía, debe de buscar ayuda a su médico para entonces poder distinguir si es una gastropatía o una gastritis. Porque la gastritis sí necesita un tratamiento bien específico que es solamente recetado, un tratamiento que muchas veces es largo y es bien importante que lo tenga a tiempo, porque la gastritis no tratada correctamente se puede convertir más adelante en malignidades. He conocido personas que incluso ya tienen en su vida diaria la pastillita y antes de comer o después de comer, para evitar, tú sabes, que me vaya a dar, yo mejor me la tomo. Pero entonces ya, o sea, no se supone que nos tomamos esa pastilla a la hora de comer. Pues mira, la pastillita es muy buena y en parte pues
nos echamos la culpa a los mismos médicos porque la utilizamos. Y es que hay un problema con esto de la pastillita. La pastillita normalmente se debe utilizar por no más de 60 días, ¿verdad? Y estoy poniéndole muchos días, normalmente son 30. Sí. Y la pastillita hace un efecto inmediato. ¿Qué pasa? Cuando le damos eso al paciente y el paciente no necesariamente tiene el conocimiento, piensa, bueno, esta es la pastillita que me curó, yo la sigo usando y problema resuelto. Y como son over the counter, pues la siguen comprando porque ya el doctor le dijo cuál era la cura. El problema es que no especificamos que la cura no era permanente, no era todo el tiempo. Teníamos que usarla por un tiempo en específico en lo que se resolvía el problema. Pero la solución final del problema es evitar seguirnos dando la gastropatía, no seguir usando la pastillita indefinidamente porque podemos causarnos un problema más adelante. Lo otro con este uso de la pastillita es que el uso constante de esta crea cierto grado de tolerancia en los receptores del mismo estómago. O sea que la pastillita eventualmente se convierte en un placebo, ya no le está haciendo absolutamente nada. La persona la sigue tomando y pues dice, pues está bien, pues si no me hace nada, no me hace daño, no pasa nada. Sí, pero ¿y cuando la necesitemos? Entonces realmente no le va a hacer efecto la que de verdad necesitamos. Por eso es bien importante que cuando use estos medicamentos demasiado frecuentes, busque ayuda de su médico para que lo oriente correctamente. Otra cosita con las pastillas es que muchas veces el factor no podemos quitarlo. Por ejemplo, medicamentos que el paciente necesita por alguna condición crónica, pues se los tiene que tomar para mantener su vida. Pues lamentablemente los mismos médicos dejan esta pastillita para que pueda tolerar ese medicamento. Ya en estos casos pues es un poquito más difícil. Sin embargo, hay que estar monitoreando más de cerca a los pacientes para poder mantener ese medicamento mientras damos los otros que son necesarios. Así que de igual manera, si están estos medicamentos, no los vaya a dejar, por favor. Hable primero con su médico antes de descontinuar los medicamentos si fueron recetados por su médico. Es importante que cuando nos dé ese dolorcito en la barriga, hagamos una consulta médica y no pensemos por allí que tenemos gastritis, a lo mejor tenemos un dolor que no es tan severo. Claro, por eso es importante hacer esta consulta médica y por esa información agradecemos al doctor Yusel García Amador y ahora continuamos con más de tu programa Salud Total. Salud.